Quiero recordarles que tengo un servidor de Discord, el enlace está en la descripción. Hola nenes. ¿Recuerdan estos dos vídeos? En ellos hablé sobre el tema de las texturas que parecían formar figuras y rostros diabólicos. Es un misterio muy conocido, está por todas partes. Mencioné que se trataba de un efecto de espejismo o pareidolia, lo cual es totalmente cierto. Sin embargo, hoy les traigo otro argumento. Las imágenes originales que se usan para crear texturas. Y el segundo tema que voy a abordar en este video, tiene que ver con algunas cuestiones relacionadas con el culto Epsilon. En específico, hablaremos de una ventana azul que podemos encontrar en Los Santos, y de este misterioso mapa que aparece en los manuales oficiales del juego. Ok, empecemos. Permítanme aclararles algo interesante sobre las texturas en GTA San Andreas. Una gran parte de estas, no fueron creadas desde cero. Y muchas provienen de galerías de texturas preexistentes. Les mostraré un ejemplo. ¿Reconocen esta textura? Pues bien, su origen está en una galería llamada Marlin Studios. La textura original es esta. Aquí la comparación. Parecen no ser exactamente iguales, pero miren lo que voy a hacer con atención. Estoy copiando la textura original una al lado de la otra. ¿Ven? Así estaba formada la textura del GTA. No fue una copia directa. Solo que está centrada de forma diferente. Y obviamente, con una notable diferencia en la resolución. Ese fue un ejemplo fácil, pero debe haber cosas más complicadas que esa, como composiciones creadas a partir de múltiples imágenes diferentes. Esto haría que rastrear las fuentes originales sea mucho más difícil de lo que parece. Si este tema les ha dejado intrigados, les recomiendo que visiten el canal de Mechanic Gaming. También pueden unirse a los servidores de Discord de Mechanic y Mixmods, donde se dedican a investigar el origen de las texturas. Bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Pues que, esas texturas con caras diabólicas, además de ser un producto del espejismo y la pareidolia, son además, imágenes prediseñadas. Puede que algunos me exijan mostrar las imágenes fuente de todas estas figuras extrañas, pero no lo haré jeje, ya que algunas ni siquiera han sido descubiertas aún. Y, sinceramente, no voy a tomarme el trabajo de hacerlo. Por lo tanto, voy a exponer las razones por las cuales creo que todo esto es un misterio de... Primero, porque es muy probable que las texturas provengan de galerías, lo que significa que no hay nada oculto en ellas. Son simplemente texturas. Les recuerdo que la mayoría de estas texturas son fotografías, por eso se ven tan realistas. ¿De verdad creen que alguien fotografió unas tablas de madera de tal manera que, al reducir la resolución y aplicarles un efecto de espejismo en el eje central, apareciera la figura de un demonio? Y además, un demonio que ni siquiera está bien definido. Cuando uno piensa en un demonio, se imagina algo así. No una forma abstracta y vaga, como esta. Es tan mala, que parece un test de Rorschach. Me imagino que habrá gente que creerá que Rockstar modifica las texturas para hacer aparecer pareidolias. Ya vimos que las cosas que hacen son como, bajarle la resolución, suavizar un poco la imagen, comprimirlo, cosas así, nada fuera de lo normal. En todo caso, habría que analizar cada textura por separado para poder sacar alguna conclusión sobre eso. Segundo, la baja resolución de estas imágenes deja mucho a la imaginación. Para mí hay mucho ruido visual que se presta a interpretaciones. Y tercero, está el fenómeno de la pareidolia, en el que nuestro cerebro tiende a buscar y reconocer patrones. Peor es, cuando hacemos espejismo a una imagen, es casi inevitable que encontremos figuras extrañas. Un buen ejemplo es el retrato del rey Carlos que se viralizó hace unos meses, donde muchos afirmaban ver la figura de un demonio tras aplicarle un efecto espejo. Dejando de lado las teorías sobre simbolismos ocultos de la élite o alguna conspiración, este tipo de apariciones es completamente natural en imágenes llenas de patrones y ruido visual. Recuerden, estamos aplicando un efecto espejo, y es lógico que veamos algo como una cara. Las caras, por naturaleza, son simétricas. ¿Se entiende lo que digo?
Todo este misterio se reduce a un solo concepto: pareidolía. Lo curioso es, ¿por qué la gente busca tantas pareidolías en GTA San Andreas? Eso sí es un verdadero misterio. La ventana azul misteriosa. ¿La conocen? Yo, no la había notado hasta hace poco, jeje. La ubicación es por acá. Y ahí la pueden ver. Solo es visible de noche. Cuando se haga de día, desaparecerá. Al utilizar el Med Editor, descubrí que se trataba de un objeto controlado por tiempo, similar al graffiti fantasma. El objeto en cuestión no es solo una ventana, sino un conjunto de ventanas que solo aparecen durante la noche, entre las 20 y las 6 horas. Además, al revisar en Blender, noté que el color azul proviene del Vertex Color. Esta ventana azul no es más que un ejemplo de Night Vertex Color. Por si no lo recuerdan, los Night Vertex Color son simplemente colores aplicados sobre las geometrías del modelo 3D cuando en el juego se hace de noche. También hay Vertex Colors para el día. Por ejemplo, esta es la apariencia de la ventana azul durante el día, sin el Night Vertex Color activado. Pero recuerden que la ventana es un objeto que solo aparece de noche, así que para ver esto hay que modificar el juego. Bueno. Creo que el color azul se usa para crear una atmósfera nocturna, como si las ventanas se iluminaran cuando la gente enciende las luces al caer la noche. Ya saben a lo que me refiero. Sin embargo, aún no les he mencionado un dato crucial. Esta ventana en particular tiene un gran problema. Tiene una textura asignada que, curiosamente, no existe en el archivo TXT. Esto significa que el juego no puede cargarla. En otras palabras, esta ventana no tiene textura. Como resultado, los Vertex Colors son los que terminan predominando. Por eso es negro de día, y azul de noche. Se supone que el color azul se debería superponer sobre una textura. Como la textura no existe, pues, solo queda azul. Para experimentar, modifiqué el TXT y añadí una textura con el nombre que faltaba. ¿El resultado? Una auténtica obra de arte, es hermoso. Mucha gente cree que esto está relacionado con la secta Epsilon, lo cual, es falso. Acabamos de demostrar que era un error. Pero bueno. Hablando de la famosísima secta. ¿Sabían que en los manuales de GTA San Andreas, la granja es mencionada como el lugar del culto? ¿Esto justifica las enigmáticas luces azules en las ventanas de la granja? ¿Será que todo esto estaba relacionado con el culto Epsilon desde el principio? Bueno, en realidad, no. Al leer detenidamente el mismo manual, queda claro que en realidad se refiere a un culto de survivalistas, no al Epsilon. Es el mismo culto del que Truth habla en la misión, Body Harvest. Y es el mismo culto con el cual luchamos en esa misión. Aquí dice: la granja, hogar de un culto survivalista. Así que, no es el sitio de la secta Epsilon, como muchos piensan. Bueno, hay algunos que afirman que la secta Epsilon sí es survivalista, basándose en lo que mencionan sus propios miembros. Sin embargo, este argumento es más una interpretación que una verdad absoluta. Yo creo que este misterio de la secta Epsilon solo se reduce a unas charlas en el radio y lo que dicen algunos NPC, nada más. Y la granja, pues, no tiene nada que ver. Pero bueno, eso se los dejo a su criterio. Jeje, con esto llegamos al final del video. Curioso, ¿verdad? Y pensar que este juego ya tiene 20 años. Salud 3.